Hola de nuevo. Hemos llegado a la última sesión. Vamos a hablar ahora acerca de estrategias, técnicas, actividades de la enseñanza y el aprendizaje. Vamos a dar inicio y permítanme compartir mi presentación. De acuerdo, comencemos y nada más hago el comentario de que me alegra tenerlos aquí. Comencemos por hablar de lo que es una estrategia. El significado de estrategia desde el origen significa que a nivel militar comenzaron a planear cómo ganar las batallas. Entre los griegos, la estrategia era una actividad del estratega, es decir, quien lo hacía era el general del ejército. La estrategia proyectaba, ordenaba, orientaba las operaciones militares y se esperaba que lo hiciese con la habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a cumplir sus objetivos. Y aquí cabe mencionar que el objetivo siempre era ganar la batalla. Y no era nada más, vayan y luchen, no. El general, pues tenemos por ejemplo un pato, ¿no? Donde tenía que visualizar cómo, cuándo, dónde, qué llevar. Es decir, es un análisis y una planeación para poder llegar a la meta. Ahora bien, en un sentido estricto, tenemos que tomar en cuenta que es un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de esa meta, como dijimos, que ya está claramente establecida, porque comencemos por saber a dónde queremos llegar, sino cómo planeamos todo lo demás. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Su aplicación en la práctica diaria requiere el perfeccionamiento de los procedimientos y de las técnicas que se van a elegir detalladamente y las vamos a diseñar de una manera clara con esta situación del detalle. Y todo eso es nuestra responsabilidad como docentes. También vamos a hablar que la estrategia es ese sistema de planificación que vamos a aplicar a un conjunto articulado de acciones para poder llegar a ese objetivo o a esa meta. Es decir, no son aislados, sino tenemos que ir de una manera ligada, es decir, con pasos a seguir. La estrategia tiene que estar fundamentada en un método, pero a diferencia de este, la estrategia puede ser flexible, podemos tomar decisiones, pero incluso podemos hacer modificaciones para, pues, alcanzar lo que ya hemos planeado. En esa aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas que nos van a ayudar a ir alcanzando eso que queremos. Ahora, tomemos en cuenta que las estrategias didácticas van a dividirse en dos, o hay dos. Una son las estrategias didácticas de enseñanza. Estas estrategias de enseñanza van a fomentar las instancias de aprendizaje, van a promover la participación de los estudiantes para poder alcanzar eso que queremos que aprendan a través de lo que vamos a enseñar. Por otra parte, las enseñanzas didácticas de aprendizaje son relevantes en cuanto a que no las va a usar el docente, las va a usar el estudiante para tener y organizar, comprender, recordar, analizar a través de ideas claves, a través de, bueno, vamos a hablar más adelante de ellas, pero se trata de que las ocupe el estudiante
de acuerdo a sus intereses, a que ellos vean qué les funciona para aprender. Las estrategias se van a dividir en tres. La primera son las preinstruccionales. ¿Por qué se llaman preinstruccionales? Porque son aquellas que van a preparar, alertar y que van a apoyarnos para que los alumnos puedan activar esos conocimientos previos, la motivación y para contextualizar el aprendizaje y generar expectativas que permitan poner incluso curiosidad a los alumnos para que cuando lleguemos ya al desarrollo de esa enseñanza, estén súper preparados para recibir, para aprender. Cabe destacar que se sugiere aplicar estrategias preinstruccionales al inicio de cada clase. ¿Cuáles son estas? Preguntas detonadoras, por ejemplo, si dejamos alguna lectura, hacer como yo tengo, incluso hacemos debates sobre las lecturas que dejo de tarea, para que de ahí lleguemos totalmente, como les repito, motivados a lo que sigue. Posteriormente tenemos las estrategias didácticas coinstruccionales. Van a apoyar los contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ojo, van a fomentar la mejora de la atención, detección, incluso de guardar la información, comprenderla y posteriormente aplicarla. El objetivo principal es que el estudiante organice, relacione e interrelacione estos contenidos e ideas más relevantes para el logro del aprendizaje. Aquí es muy importante comentar que es todo aquello que vamos a hacer para estar activando el aprendizaje. Ahora bien, si lo ocupa el estudiante, pues será pues de aprendizaje. Es decir, lo más importante de esto es que pongamos, por ejemplo, estudios de caso. Bueno, vamos a ver varias, pero que quede claro que las coinstruccionales se dan después del inicio de clase. Digamos, es el desarrollo o en el desarrollo. Luego tenemos las postinstruccionales. Estas se van a aplicar al término del episodio de enseñanza, permitiendo que haya una visión sintética, integradora e incluso crítica del contenido. Ahí nosotros tenemos que ver incluso qué tanto aprendieron, que ellos incluso pueden servir para motivar, para seguir aprendiendo o buscando más sobre lo que se trató. Es posible señalar que las estrategias postinstruccionales también nos van a servir para hacer una revisión final de la clase. Aquí incluso yo pongo mucho el hecho de que se junten por equipos y que vean qué se llevan, conclusiones generales, etcétera. Aquí incluyen las ideas principales de los contenidos vistos. Y si tú le dices a tus, por ejemplo, equipos, a ver, ustedes díganme, ¿qué fue todo esto que se aprendió y para qué sirve? ¿Cómo lo pueden ocupar? Y el otro equipo, pues no puede repetir lo mismo, tendrá que decir algo diferente y así se hace menos pesado. Y es muy chistoso porque además tienen que estar atentos para no repetir lo que el otro equipo dijo. Pero esto primero se juntaron, lo dialogaron entre ellos, lo apuntaron, lo analizaron, bueno, análisis, reflexión, etcétera. Método. Significa ese camino para llegar a un lugar determinado. Por lo tanto, es el camino y la técnica de cómo se debe recorrer. También se puede decir que un método se parte de una determinada postura
para razonar y decidir el camino que habrá que seguirse. Ahora bien, los pasos se dan en ese camino que hemos elegido. No son arbitrarios, no son al ahí se va, no, están totalmente ordenados, pensados, reflexionados y sostienen, como les repito, un orden lógico que se fundamenta. Y ahí, bueno, pues vamos a ver que este método también se utiliza de modo común en la filosofía. En el proceso de investigación, pues tenemos el método científico, ¿verdad? Y también tenemos que hacer referencia a la manera práctica y concreta de cómo vamos a aplicar el pensamiento, los conocimientos. Es decir, se tiene que definir, designar esos pasos que se han de seguir para conducirnos a la interpretación de la realidad, a esa meta que se pretende. Si ya lo enfocamos al método de enseñanza, se utiliza para designar esos procesos ordenados de acciones que se fundamentan en algún área del conocimiento. Por ejemplo, tenemos modelos de orden filosófico, de orden psicológico, de carácter ideológico, en fin. Aquí lo importante es incluso poder ser nosotros muy reflexivos para ver cuál es el mejor método de enseñanza que nos aplica para lo que estamos nosotros haciendo. Por lo tanto, tenemos varios. Tenemos el método Montessori, el método de enseñanza activa, en fin. La metodología de la enseñanza siempre va a ser una guía para nosotros. Es algo inmutable y debe buscar ante todo crear la autoeducación y la superación intelectual del educando. Es decir, si nosotros logramos que nuestros alumnos o nuestros educandos empiecen a despertar el interés por aprender y seguir y autogestionar, hemos hecho un gran trabajo. Por eso es tan importante reflexionar sobre qué método vamos a trabajar. Y no es uno, ¿eh? No se casen con uno, pueden ser varios. Nosotros tenemos diferentes métodos lógicos: inductivo, deductivo, deductivo y analítico. En el inductivo, pues se basa en la intuición, en la observación, experimentación, el análisis. Recuerden que el deductivo, perdón por el error de dedo que me estoy dando cuenta, habla acerca de ya enunciar la ley, la fijación, demostración, la síntesis, la sinopsis. Si ocupamos los dos, pues ya hablamos de intuición, observación, análisis, abstracciones, generalizaciones, ya es algo mucho más especializado. En cambio, el analítico, como su nombre lo indica, tenemos que partir también de esa observación, pero dividir, revisar, describir, clasificar, resumir, narrar. Si se fijan, hay mucha similitud en algunas cosas. Ahora, recuerden, y yo los invito a que profundicen un poquito más. La técnica, cuando nos referimos a una técnica, pensamos siempre que sea algo eficaz, que nos lleve al logro de los objetivos. Esto es una ayuda y es necesario para lo que nosotros hacemos. Comencemos por decir que la palabra técnica deriva de la palabra griega técnicos y de la latina technicus, que es casi muy parecida y significa relativo al arte o conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. Si se fijan, la griega es con O al final y la latina con U. Por eso es que es muy semejante. Técnica significa cómo hacer algo.
Ahora bien, las técnicas determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso. Sus pasos se tienen que definir claramente y meticulosamente y ha de ser guiado el curso de las acciones para poder llegar al logro del objetivo. Pero ahorita les voy a explicar para que quede más claro, porque parece muy parecido todo. Pero fíjense, la técnica didáctica es ese procedimiento lógico con fundamento psicológico, es decir, que viene también de una metodología o fundamentado en una metodología para orientar al aprendizaje del alumno. Vamos a hablar qué es considerada un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. Es decir, la estrategia es el número uno, digamos. Es toda la planificación, el ver para qué, cómo. Y la técnica es esos pasitos que también, o esas como el cómo vamos a llevarlo a cabo. Como yo les dije, la estrategia es más general. La técnica es solamente la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso. Es decir, estrategia, todo, técnica, solamente lo que voy a hacer en cuanto a un pedacito de ese aprendizaje. Dicho de otra manera, la técnica didáctica es el recurso particular en que nos valemos para llevar a efecto esos propósitos planeados en la estrategia, ¿va? Y fíjense, vamos a ver cómo seleccionar una técnica adecuada. Primero tenemos que tomar en cuenta la madurez y el entrenamiento del grupo, lo que ellos pueden hacer. Según también la técnica, tenemos que tomar en cuenta el tamaño del grupo, porque yo no puedo hacer, por ejemplo, una estrategia em, pensada para un grupo grande cuya técnica necesito o me requiere 2 equipos de 4 alumnos. Si yo tengo pensado trabajar con un grupo grande, mi técnica tiene que involucrar equipos grandes, ¿no? O viceversa. Tenemos escuelas particulares que tienen grupos de 12, de 13. Imagínense si yo quiero hacer un debate de 3 equipos, pues bueno, va a estar un poquito más complicado. También tenemos que ver según el ambiente físico. Si yo quiero una técnica donde los niños tienen que correr, brincar y mi salón es muy pequeñito, pues busquemos otra. También tenemos que ver según la capacidad del facilitador. Si yo quiero poner una estrategia que involucre unas, por ejemplo, cuestiones a lo mejor que requieren mucha habilidad motriz y, por ejemplo, su servidora no tengo mucha habilidad, entonces, ¿cómo voy a poner el ejemplo? Según los objetivos que se persigan, según la relevancia o significación, que tiene que ver mucho también con, según la adecuada inserción del ejercicio de la planeación que no esté fuera de, sino que sea parte de lo que yo ya estoy planeando, que yo ya pensé dentro de esa estrategia previa. Ejemplos. La estrategia, fíjense cómo es global, es decir, aquí hablamos de aprendizaje colaborativo, situado, autónomo, activo, aprendizaje basado en proyectos, en fin. Si yo quiero aprendizaje colaborativo, voy a usar una técnica de debate, más una lluvia de ideas, más un estudio de caso. Una estrategia puede tener varias técnicas.
y voy a usar a lo mejor el método inductivo o el método deductivo, o se me ocurre que quedaría mejor el analítico. En fin, si se dan cuenta de la diferencia, creo que así podría quedar más claro. También si hablamos de actividad, fíjense, la estrategia, el ejemplo es el aprendizaje colaborativo. La técnica, voy a usar un estudio de casos. La actividad, voy a investigar sobre el tema, de lo global a lo particular. Pero vamos a poner algunas técnicas de enseñanza. Tenemos el aula invertida. Consiste básicamente en que los alumnos estudien y se preparen con anterioridad a la clase. ¿Cómo es esto? Nosotros como docentes podemos dejar de tarea clases, perdón, lecturas, podemos dejar investigaciones y cuando lleguen los alumnos al día siguiente, la actividad pues va a ser más dinámica, se va a tener que profundizar sobre lo que ellos investigaron, pero ya es totalmente activo. ¿Qué quiere decir? Que ya puedo hacer técnicas como estudio de caso, en fin. Ya no tengo que dejarlos leer adentro del aula, sino que ya lo traen y aquí lo aplicamos. Eso es el aula invertida. El método de caso. Yo les recomiendo que usen casos reales y que se resuelvan en grupo a través del análisis, las lluvias de ideas, que innovación e ideas creativas. También se fijan, aquí son varias técnicas, método de caso, lluvia de idea, innovación, o sea, una técnica puede tener otras técnicas. Em, que, si se fijan, la estrategia es aprendizaje colaborativo, por ejemplo. ¿Qué sucede, chicos? Que estos van a motivar a nuestros alumnos, van a socializar el aprendizaje, se les puede hacer más significativo. ¿Por qué? Porque los alumnos empiezan a ver la utilidad de lo que están aprendiendo. Importantísimo el autoaprendizaje, pero ¿cómo vamos a llevar a que los alumnos autoaprendan? Hablo mucho de la curiosidad. Es el principal motor para que ellos aprendan. Como principio básico del aprendizaje, no, no tenemos que forzarlos, obligarlos, porque aquello que es obligado y forzado simplemente es algo que el alumno va a evitar o simplemente se va a resistir. La clave es dejar que los alumnos se centren en lo que más les interesa para que exploren. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, un estudio de caso y les digo, ¿saben qué? A ver, ¿quién quiere? Supongamos que hago un estudio de caso acerca de la problemática a ustedes que hay ahorita en la educación en México. A ver, ¿a quién le gustaría saber la problemática que tiene que ver con los docentes? ¿A quién le preocuparía, pues, indagar acerca de lo que pasa a nivel económico? Y así, entonces cada uno va a ir viendo lo que más le interesa. Además, yo puedo ocupar cuando esté haciendo eso, pues mapas mentales, puedo hacer cuadros comparativos, qué sé yo. Otro es los juegos. Chicos, esto no pasa de moda. De hecho, eh, últimamente, bueno, ya tiene algunos años, pero se ha llamado gamificación. ¿A quién no le gusta jugar? Miren, hasta a los adultos nos gusta jugar. Yo aplico mucho el juego con mis estudiantes y de verdad, cuando te diviertes, hay interés. Y si hay interés, hay
atención. Y si hay atención, hay aprendizaje. Y aparte de todo, se te queda grabado. Aprender a través de el juego también es un método que ya ha sido explorado, principalmente en la educación primaria y preescolar. Estos juegos, hay técnicas, por ejemplo, como el rally. Ajá. Esos se divierten como enanos y tienen que resolver retos cognitivos, en fin, esto se basa principalmente en la motivación. No necesariamente preescolar, ¿eh? Yo lo he aplicado a nivel de preparatoria, universidad, maestría y doctorado. Y de verdad, siempre cuando pido retroalimentación, lo que más recuerdan es que es parte de la metodología del aprendizaje activo, ¿no? Tenemos la social media. Esta técnica es maravillosa porque está basada en redes sociales. Los chicos ahorita no nos piden permiso, ¿verdad? Están inmersos en todo lo que es la tecnología, el Facebook, Twitter, bueno, cuánta red social hay. Sí, me queda claro que hay que tener cuidado. Sí, me queda claro que a lo mejor en nivel preescolar o primeros años de primaria, pues es complicado, pero con buena orientación, con plática con los padres de familia, etcétera, es una buena herramienta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero poner que revisen textos y revisen ortografía, redacción para un área que tiene que ver con lenguaje y comunicación o con comunicación, en fin, dependiendo de el área donde lo lleven, o más bien el nivel educativo, es divertidísimo que ellos analicen artistas, a periodistas y además, pues lo que ellos escriben les llama la atención y despierta la curiosidad. Luego los juntas en equipo, que lo dialoguen y bueno, es una actividad muy linda. Tenemos otra que es la técnica exegética o de lectura comentada. Se basa en la lectura de textos que se relacionan con el tema o autores a tratar. Esto tiene como objetivo que el alumno capte, comprenda lo que el autor quiere decir y que aparte le busque su propio sentido en el texto y también sus circunstancias. No solamente lo que dice el autor, sino lo que para mí significa, lo que para mí me está diciendo. Y hay que comparar, porque recuerden que la percepción puede ser muy distinta y esto da forma de debatir. Ahora, si nosotros les ponemos a los chicos de secundaria o de prepa lecturas muy aburridas, todo pasa. Van a odiar la lectura. Tenemos que poner lecturas bien divertidas, que nos atrapen. Y eso es algo que a veces he debatido, porque, por ejemplo, cuando nos pusieron a algunos de nosotros a leer El Quijote en secundaria, pues digo, nos gusta leer de milagro, ¿no? Porque es muy complicado por el tipo de español que manejan, de la gramática, etcétera. Bueno, en fin, ¿qué sucede? Que busquemos algo que sea muy, muy interesante. Y para eso, pues las TIC son una gran red de apoyo. Técnicas de aprendizaje, esas eran de enseñanza, ahora de aprendizaje, que son las que usamos los alumnos para aprender o para facilitarnos el aprendizaje. Tenemos mapas mentales, mapas conceptuales, y acuerden que los mapas mentales pues ocupan imágenes, mapas conceptuales, pues uniendo con conectores un montón de conceptos y van a facilitar la asimilación de la información y permiten organizar ideas, como les decía, con palabras y dibujos. A mí me gusta como combinar mapa mental conceptual, híbrido.
que tenga imagen y poco texto. ¿Por qué? Porque el mapa conceptual visualmente a veces es como para revisarlo, como que cansa tanta palabrita. Mapa mental, pues, ¿qué sucede? Que si yo pongo un señor con una billetera, pues puede significar muchas cosas. Puede significar que tiene un buen nivel económico, problemas para organizar, bancos, bueno, no lo sé. ¿Y bancos por qué? Porque a lo mejor acaba de ir al cajero, ¿no? Entonces, el ponerle una pequeña frase te va a permitir darle sentido a ese dibujo. Exposiciones obviamente fomentan a los alumnos de que en forma oral puedan ir compartiendo la información que investigan, que analizaron, que reflexionaron y que eso que aprendan, pues también termine de consolidarse, sobre todo a los que tenemos un estilo de aprendizaje auditivo, pues es magnífico. Método de Cornell. Este medio sirve para interpretar y memorizar los apuntes que se toman en clase de manera eficiente. ¿Cómo es esto? Divide la hoja en dos. En la parte izquierda de tu hoja, estoy en espejo, nosotros apuntamos lo más, o sea, como hacemos un resumen. Y en la parte derecha, ahí se va a anotar palabras claves o preguntas. Cuando van a estudiar, no van a leer todo el resumen, solamente van a leer las palabras claves y lo van a recordar. Cuadros comparativos, bueno, esto ya no la sabemos, clasifica información compleja, se compara entre dos o más elementos de manera gráfica y organizada. A mí me gusta que los ilustren. ¿Por qué? Porque se queda más como que hay, recuerdan que yo les decía que mientras mayor sensopercepciones ocupemos, mejor es la cosa. Entonces, no solamente eh, veo palabras, también veo imágenes. Y las imágenes, no, todo es visual, por supuesto, pero a veces no han escuchado que una imagen dice más que 1000 palabras. Podcast, ahorita están de moda, los chavos saben hacerlo mejor que nosotros. Son de gran utilidad, ¿por qué? Porque ellos pueden hacer sus propios podcasts sobre el contenido que están estudiando. Y especialmente se aprende mejor de manera auditiva para los que tienen ese estilo de aprendizaje. Y hay increíbles, de verdad, en secundaria, en prepa. Bueno, ¿qué les digo? También en los últimos años de primaria se sorprenden porque hay unos que, digo, son muy básicos, pero vaya que saben hacerlo de manera increíble. Quiero terminar con esta frase. La sabiduría no es producto de la escolarización, sino de un intento a lo largo de la vida de adquirirlo. Albert Einstein. ¿Qué quiere decir? La educación en la escuela es muy importante, pero por sí misma no sirve. Los buenos valores se adquieren en casa y el afán por adquirir más conocimiento es un valor excepcional. Lo que das en la escuela más lo que también en casa se está enriqueciendo y despertando es una combinación que va a perdurar a lo largo de la vida. Muchas gracias por estar conmigo. Les envío un fuerte abrazo. Para mí fue un privilegio poderles compartir esto que a mí me encanta, enseñar. Hasta pronto.